verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Amén. Gloria a Dios. También vamos a estar leyendo Segunda de Corintios 11:1. Así que manténgalo ahí. Primera de Corintios 2:14. Cuando todos lo tengan me pueden confirmar con un amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Y así dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y la iglesia. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, verso 1. Aquí hablando el apóstol Pablo, y dice así: ojalá me tolerase un poco de locura. Sí, toléramelo. En la traducción lenguaje actual, pueden tomar asiento. En la traducción lenguaje actual, para el versículo 2 de Corintios 11:1, estábamos leyendo la Reina Valera 1960, dice: por favor, dice el apóstol Pablo, por favor sopórtame, aunque parezca yo estar un poco loco. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El tema de hoy: sopórtame mi locura. Amén. Podemos ver en la introducción, para entender un poco a qué se refería el apóstol Pablo, es que Pablo no hablaba de una locura humana. Amén. Porque no estamos hablando de una locura de una demencia. Amén. O sea, algo clínico o una enfermedad. Amén. Sino que Pablo hablaba de una locura. No hablaba de una locura humana, sino de una pasión divina por el Señor. Podemos ver que él sabía que el mismo apóstol Pablo sabía que cuando uno obedece a Dios, la gente pensará que estás loco. ¿Por qué? Porque algo extraño pasa cuando hay un ser humano que obedece todas las palabras que salen de la boca de Dios. Porque para otros es locura. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos manda a hacer cosas, ciertos movimientos, y para el que ve la situación presente en la cual quizás nos encontramos, dicen: pero esta se ha volvido loca, o este se ha volvido loco, porque está actuando en contra de la situación presente que está viviendo. O sea, está actuando como que la situación presente no existe, sino que está manifestando lo que no ve. Bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando yo buscaba la definición para entender un poco el significado de locura, dice que locura significa privación del juicio o del uso de la razón. Puede significar demencia, besanía, insanidad, trastorno, desequilibrio. Pero también cuando busqué el significado de razón, ¿qué significa razonar? Dice que razonar se entiende por razonamiento al proceso mental, a través de la cual una persona utiliza la información disponible. O sea, una persona utiliza la información presente para llegar de una manera lógica a una conclusión. Eso es razonar, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que aquel que le sirve al Señor, andamos en la locura en Dios. ¿Por qué? Porque para una persona, cuando nosotros nos movemos y hacemos una acción de la cual es contraria a nuestra situación presente, a la persona es ilógico. Como te voy a dar un ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Si uno no tiene dinero, vamos a suponer, yo no tengo dinero, no tengo ni un centavo, ni un ahorro, pero el Señor me dice a mí: tú vas a tener tu apartamento, tú vas a tener tu casa. Y yo, por fe, por la palabra dicha por la boca de Dios, yo camino sobre esa palabra y yo voy, investigo y hago el proceso para conseguir aquel en la cual Dios me ha declarado. Pero hay personas a nuestro alrededor que lamentablemente solamente piensan en lo lógico.
piensan en lo que se puede en el momento. O sea, su mente no puede captar ni tener el discernimiento espiritual para ver más allá y poner manifiesto aquel que todavía no ha sido manifestado. Eso es ser loco, porque imagínense, yo me recuerdo cuando nosotros cuando comenzamos el ministerio Centro Cristiano Casa de Restauración junto con nuestra amada pastora, yo me recuerdo que no teníamos nada, mis hermanos. Siempre lo testificamos, aún en la biografía de la iglesia, no teníamos nada, mis hermanos, para poder humanamente entrar en este local. Pero se necesitaba no solamente una persona de fe, sino 2 o 3, par de locos en el espíritu, que le creyeron la palabra de Dios, que creyeron en el ministerio de la mujer la cual nosotros nos pastorea el día de hoy, nuestro amado pastor Irving Restituyo. Amén. Había que creer, pero para muchos era imposible comenzar en un local donde no teníamos nada. No teníamos nada para pagar la cifra en la cual estaba pidiendo para dado tiempo. Pero lo bueno de Dios es cuando un hombre y una mujer de Dios creen en Dios y creen la palabra declarada por la misma boca de Dios y han recibido la confirmación de esa palabra. Yo no le estoy hablando de esas profecías que dan al azar, que no concuerdan con nada a nuestra vida, sino esas profecías que vienen como confirmación de lo que ya Dios ha hablado a nuestra vida y las promesas de Dios. Y yo me recuerdo que nosotros nos decíamos, nos mirábamos y decíamos, wow, no tenemos nada para humanamente rentar este lugar, lo que era esta parte aquí. Y yo decía, wow, es verdad, no teníamos nada. Pero sin embargo, creímos por fe. Y yo me recuerdo cuando la pastora llegó a ese lugar de la oficina del antiguo landlord de nosotros aquí. Me recuerdo que ellos firmaron los papeles para rentar el lugar y no tuvieron que dar nada. No tuvieron que dar nada, mis hermanos, no se quedan callados, alaba a Dios. Eso es un milagro de Dios. ¿Quién hoy en día puede rentar un apartamento, un local, sin pagar nada? Nadie. Hasta un apartamento tú tienes que pagar 3 meses antes de entrar a ese apartamento. Un local es aún más demandante. Imagínense. Pero Cristo lo hizo, porque había 2 o 3 que le creyeron a la palabra de Dios. Hoy le quiero infundar esto en esta tarde. Quizás muchos no lo entenderán, quizás muchos cuestionarán, quizás muchos criticarán, quizás muchos levantarán, abrirán la boca para hablar de lo que no saben, para criticar tu tiempo presente, lo que ven con sus ojos terrenales. Pero yo quiero decirte en esta tarde que no te importa la crítica de los demás. Aún aquel que no entiende, porque el que no entiende la visión no va a entender a cabalidad por qué tú te manejas de cierta forma. Por eso es importante que cuando Dios te llama para una visión y te entrega una visión, usted sepa compartirla con las personas adecuadas. Porque hay personas por las cuales tú le compartes la visión y sin embargo son entes no de bendición sino de maldición. ¿En qué sentido? Que tú le expresas la visión con mucho entusiasmo y mucho gozo y la palabra que Dios ha declarado, pero son los primeros que te dicen, pero eso no va, tú no tienes nada, mira tu situación, tú no vas a ningún lado. Tú no eres llamado a tal ministerio, tú no estás capacitado para eso, tú no tienes los fondos, a ti no te han llamado. Mira que, y te dan todo tipo de malos pensamientos, malos consejos, amén, malas opiniones, amén, porque simplemente son opiniones. Pero aquí lo que vale es lo que dice la palabra de Dios, y aquí lo que vale es la voz de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante, como decía un poco antes, que tiene que compartir la visión con personas adecuadas,
con personas que van a entender y van a discernir lo que Dios te está revelando a tu vida. Porque si tú andas con 2 o 3 que no están de acuerdo a la visión, te van a tronchar y van a ser obstáculos para esa visión. Aunque la visión llegue a cumplirse, se puede tardar un poco. Por eso es importante ser sabios, aún en decisiones así como esas. Es importante que usted se reúne con personas que llevan el mismo nivel espiritual contigo, a tu lado, que te infunden aliento, que te dicen siga adelante, que te digan Dios te va a suplir, Dios te va a sanar, Dios va a cumplir esa palabra que Él ha dicho sobre tu vida. Gloria es el nombre del Señor. Es importante, pueblo de Dios, y más en este tiempo donde hay tanta negatividad, hay tanto celo, hay tanto orgullo, celos ministeriales, que si otro se levanta, yo me levanto contra él. Si Dios usa a otro, yo quiero que Dios me use más que esa persona. No, mi hermano, de eso no se trata el evangelio. Creo que tenemos que volver al principio. Volver al principio. Porque la palabra a mí me dice que todos somos un cuerpo en Cristo. En que si tú eres bendecido, tu bendición me bendice a mí. Que si Dios te usa a ti, más que quizás yo entiendo que me use a mí, lo que Dios usa en ti, como Dios te usa a ti, me va a bendecir a mí. Si tú predicas mejor que yo, pues gloria a Dios. Si tú cantas mejor que yo, pues gloria a Dios. Si tú puedes elevar el pueblo en adoración y traer el cielo a la tierra mejor que yo, pues gloria a Dios. Yo debo gozarme en eso. Yo debo gozarme. Y de eso debe ser nuestro gozo. El verdadero líder quiere que otros crezcan. Ese es el verdadero líder. Aquel que dice que de verdad es líder quiere que otros lo sobrepasen. No se siente intimidado porque otro, Dios empieza a trabajar más directo con esa persona. Por eso es importante que lo que Dios te dice, lo que Dios te da, la visión, usted sepa manejarla bien. Aún usted mismo. Y usted me preguntará, ¿yo misma? ¿Cómo así? Cuando Dios nos da la palabra, a veces somos nosotros que también somos obstáculos a que la palabra se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos negatividad también. Nosotros somos los primeros que pensamos razonablemente, ¿verdad? Lógicamente decimos, si yo no tengo dinero, yo digo, wow, yo no tengo dinero para esto, imposible. Hay muchos en la lista para que yo reciba una bendición, pues no la voy a recibir porque me va a tardar mucho tiempo. Yo llevo años en el evangelio que me están diciendo que tengo un llamado y no se ha cumplido. Yo voy a dejar eso así. Mejor me voy a quedar como un miembro simple. A veces somos nosotros que decimos esos tipos de frases y decimos eso en nuestras vidas. Por eso es importante que dentro de nosotros seamos un poco locos en Dios. Un poco locos. ¿Por qué? Porque hay personas en la Biblia que eran así. Me dice la palabra de Dios en el principio, en Génesis, que Sara era muy avanzada en edad. Bendito sea el nombre del Señor. Y Abraham también. Pero Sara, a su entender, porque estaba muy en edad, bendito sea el nombre del Señor, pensaba que no podía concebir, que ya eso pasó, esa etapa ya pasó. Pero sin embargo, Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo en su vejez. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuando esto es revelado a Abraham, Sara se ríe. ¿Por qué? Porque ella pensó lógicamente, pero ven acá, yo estoy muy anciana, ¿cómo yo voy a concebir un hijo para este tiempo? Es imposible. Para la ciencia, para el cuerpo humano, la mujer a esa edad no podía. Pero sin embargo, aquí no se trata de lógica, aquí se trata de obediencia. Por eso Dios bendijo la vida más luego, aunque se quiso un poco alterar la bendición un poco ahí, como quiera se cumplió. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Cuando Él te promete algo, Él lo va a cumplir. Tome años, tome meses, toma días,
Dios lo va a cumplir. Pero es importante que usted y yo, desde el momento que se desate esa palabra, usted y yo creamos esa palabra hasta el momento de su cumplimiento. Aun si alrededor no creen en esa palabra, aunque nos dejen solo, porque van a haber momentos que pasa el tiempo y lo mismo que están alrededor tuyo ven que no se ha cumplido el cumplimiento y se van a ir. Y van a comenzar a hablar y van a decir, pero no le dijeron esto a esta persona. Pues no es llamado para tal oficio. Entonces, pues Dios no lo va a bendecir. Entonces, tiene que ser que esa persona está en pecado o algo. Y la lengua larga y comienza a hablar. Por eso yo le digo en esta noche, en esta tarde, perdón, por costumbre, que usted sepa bien cuando abre su boca. Amén. Maneje bien cuando hable con aquel que está a su lado, pero también lo que piensa aquí, en su mente. No haga juicios sin saber. No perjuicie sin saber. No critiques sin saber. Porque usted no sabe el proceso que está pasando cada hermano en la casa de Dios. Nosotros desconocemos muchas veces, yo siempre digo esto. Es importante la oración colectiva, la oración los unos por los otros, porque usted no conoce lo que quizás el hermano que está a su lado está pasando. Usted no lo conoce. Quizás ese hermano está pasando una prueba tan grande, pero usted no lo conoce. Y por tal, como no lo conoce, quizás ve a la persona en una condición y viene a la casa de Dios o no está viniendo, vamos a suponer, y en vez de edificar y orar, se habla de la persona. Bendito sea el nombre del Señor. En vez de levantar una oración para esa persona, se habla de la persona. Y eso no es de Dios. Dale el aplauso a Cristo. Eso no es de Dios. Porque a mí Dios no me ha mandado a hablar de mi hermano. A mí Dios me ha mandado, nos ha mandado a orar por nuestros hermanos, a cuidar de nuestros hermanos, a cuidarle la espalda a nuestros hermanos. No como Caín, que no supo guardar las espaldas de su hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver que Pablo está defendiendo, no con orgullo, sino con pasión. Vemos un apóstol Pablo. Siempre que hablo de Pablo tengo que hablar de sus sacrificios, de su entrega, porque fue un hombre admirable, siervo admirable. Él amaba tanto a Cristo que para los religiosos él parecía loco. Porque yo me imagino, si para nosotros que leemos las escrituras decimos, wow, qué transformación tuvo Pablo, imagínate para los fariseos, esta transformación tan radical no le cabía aquí en la mente. Pero el apóstol Pablo entendía, porque él había recibido la revelación de Cristo. Dios vino directo a su encuentro, y cuando Dios viene directo hay transformación. Eso pasó con él. Por eso los fariseos no entendían la transformación. Los religiosos no entendían con la pasión con la cual el apóstol Pablo defendía el evangelio. ¿Cómo es posible que él, que mataba a los cristianos, ahora mismo es defensor de ellos? El que predica y es pregonero de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es difícil. Para el lógico es difícil ver una persona cambiar para Cristo. Por eso es locura para los que creen, dice la palabra de Dios. El evangelio es locura para los que creen. Porque hay personas que están aquí, ahí afuera, en los fangos, prostitutas, drogadictos, y hay personas alrededor y dicen, wow, ¿y cómo esa persona Dios lo ha transformado? Y para la mente de ellos es ilógico. Pero es que cuando Dios tiene un plan con alguien, no importa qué ilógico se vea, Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces amar a Dios nos lleva a hacer cosas que otros lamentablemente no entienden. Por ejemplo, servir sin que te paguen. Hay personas que no entienden este principio, que es mejor servir que ser servido. Muchos todavía hasta el día de hoy no entienden ese principio, que es importante servir, porque el mismo Jesucristo fue servidor. Él servía. Él no estaba esperando nada a cambio.
Pero hay personas que no entienden cómo yo puedo servir a alguien sin recibirlo para atrás. Es ilógico. Porque se supone que si tú le das algo a alguien, lógicamente, razonablemente, la persona espera algo hacia atrás. Pero cuando tú entiendas que es importante servir por amor a Cristo y al amor al prójimo, usted no está esperando que el hermano te bendiga, sino que simplemente le sirves porque lo amas. Lo sirves porque Dios te ha mandado a hacerlo. Lo sirves porque es una característica de Cristo. Y como queremos parecernos a Cristo, pues tratamos de vivir como Él. También amar a Dios conlleva que personas no entiendan el perdonar lo imperdonable. Hay personas que no entienden ese principio. ¿Cómo yo perdono algo que para el hombre es imperdonable? Eso me recuerda mucho a un testimonio dicho por Gigi Ávila. Amén. Que hay un testimonio por ahí que dice que él había perdonado lo imperdonable. Amén. Él fue a la cárcel a visitar a aquel que mató a un hijo, a una hija suya. Amén. Él fue a visitar a la cárcel al hombre que mató a su hija. ¿Usted y yo haríamos eso? Quizá no, porque es ilógico. Pero como hay un corazón que entiende que como Cristo nos ha perdonado y debemos perdonar aún lo más difícil, Él es un ejemplo de eso. Y quizás muchos cuando pasó eso lo cuestionaron. Dijeron, pero ¿cómo tú vas a perdonar a un cristiano? ¿Cómo tú vas a perdonar a aquel que mató a tu hija? Pero sin embargo lo hizo porque obedeció al Señor. También es ilógico para una persona sembrar cuando está en escasez. ¿Cómo yo doy al Señor cuando yo estoy en escasez? Es algo de que preguntarse. Porque hay personas que no dan porque están en escasez. Pero también hay personas que dan en escasez pero dan de lo poco que tienen. Y son bendecidos. Porque son obedientes. Porque entienden que todo lo que tienen es de Dios. Esto es locura, pero no simplemente locura, sino fe en acción. Cuando usted es loco en Dios es porque usted tiene una fe ferviente en Dios. Una fe sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Les voy a dar un ejemplo, unos pocos ejemplos de algunas personas en las cuales actuaron en obediencia, que quizás era ilógico. Vemos a Noé. Noé construye una arca, la cual Dios le manda hacer con todas sus medidas y todo como tenía que estar. Pero era ilógico también el mensaje que estaba predicando el pregonero Noé, porque él decía que Cristo venía, que ahí venía un gran diluvio. Dice para ese entonces que no había llovido por largo tiempo. No había llovido. Así que por eso no le creyeron cuando él estaba anunciando que venía un gran diluvio como juicio de Dios. Ellos no entendían el pueblo en la cual él predicaba, porque ellos vieron el escenario, pero no está lloviendo, no ha llovido por mucho tiempo. ¿Cómo que tú dices que viene un diluvio? Tú tienes que estar loco, pero loco de remate. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios le da unas instrucciones específicas a Noé. Hazme la arca de tal forma, de tal forma, de tal forma, esta medida, así de esta forma. Y Noé obedeció. Él no cuestionó a Dios, él no dijo, Señor, pero no ha llovido. Él dijo, ok, yo voy a montar el arca. Y así fue. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en Génesis 6, capítulo 13 al 22, vamos a leer solamente un versículo. Dice, he aquí que yo traigo un diluvio, hablando en Génesis, de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ellos no creyeron en el anuncio y por eso perecieron. Pero vi un hombre que sobre todo presente decidió obedecer a Dios y hacerlo, y por eso su casa fue salvada, él y su casa. También vemos un hombre, y lógicamente, que sale de su tierra y su parentela. Le hablo nada más y nada menos que Abraham, el padre de la fe. Este hombre, Dios le mandó que salga de su tierra, salga de su gente, salga de su parentela
para irse a otro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos a un Abraham que obedece sin cuestionar a Dios. Hay muchos predicadores que predican esto. Quizás usted y yo no lo haríamos. Vamos a decir, pero yo tengo familia aquí, yo no puedo dejarlos así, tengo un trabajo aquí, no puedo dejarlo por así. Pero vemos a Abraham que decide obedecer a Dios, aunque para otros parecía loco. Y fue bendecido y honrado como el padre de la fe. Y también vemos en otra ocasión que Abraham también obedece a Dios trayendo como sacrificio a Isaac. Usted y yo quizás, como yo siempre digo, no lo haríamos, porque vamos a ser realistas. No lo haríamos. Vamos a decir, no, ese es mi hijo, no lo voy a hacer. Pero sin embargo, el único hijo que tenía, bendito sea el nombre del Señor, Abraham decidió llevarlo para el sacrificio. Pero Dios vio la intención de Abraham y por eso no permitió que lo hiciera. Bendito sea el nombre de Cristo. También es ilógico que un Salvador como Jesús de Nazaret, siendo un hombre sin manchas, sin pecado, sin nada de malo, diera su vida para una humanidad pecaminosa. Es ilógico. Por eso muchos ahí afuera, cuando le predicamos de Cristo, piensan que son tan sucios que Dios no lo puede limpiar. Porque entienden, hay algunos que entienden, porque han escuchado que Dios es santo. Y como un Dios tan santo murió por ellos. Y entienden que su condición presente no le puede permitir acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque están muy sucios en su entender. Pero no hay nada más sucio que Dios no puede limpiar. Y eso es lo lindo de Dios. Pero Jesús tenía que cumplir con un mandado. Aunque otros no entendían, aunque su madre María terrenal, su madre terrenal, no entendía quizás, aunque Juan no entendía ni los discípulos, y eso me habla que a veces, como hablaba anteriormente, hay personas que no van a entender por qué tú actúas de cierta forma, aún aquellos que caminan contigo. Porque los discípulos vieron los milagros de Dios, vieron el dunamis de Dios, el poder de Dios, cómo Dios sanaba, salvaba, levantaba a los enfermos. Pero sin embargo no entendían, como leíamos al principio, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, entendemos por el discernimiento por qué se actúa de cierta forma. Y ahí podemos ver lo mismo con Jesús. Los discípulos no entendían en ese momento por qué su Salvador iba a ser matado hasta la muerte en la cruz del Calvario. Pero él entendía lo que él estaba haciendo. Él estaba cumpliendo con lo que el Padre lo había mandado a hacer. Por eso usted y yo estamos aquí el día de hoy, por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario, ese sacrificio que lo dio todo por una humanidad tan pecaminosa que fue destituido de la gloria de Dios, la cual no era la condición la cual Dios no quería. Pero sin embargo, por el pecado, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso era necesario que un Salvador viniera al mundo a salvar. Y aunque muchos no lo entendían, y muchos entendían que el que tenía que ser crucificado era aquel otro que estaba al lado, Dios entendía que era a él el que le tocaba, porque tenía que cumplir. Y es así. A veces, como yo decía, no van a entender por qué tú caminas de cierta forma, por qué tú hablas de cierta forma, por qué tomas decisiones en las cuales aquel que está a tu lado no lo entiende. Y quizás nunca lo entenderá. Pero eso no debe detenerte para que sigas caminando. Porque aquí no se trata de las opiniones de los demás. Aquí se trata por un así ha dicho el Señor. Y cuando tú caminas como por un así ha dicho el Señor, a ti no te importa lo que digan a tu alrededor, no te importan las críticas, no te importan las opiniones, no te importa quién te diga no se puede, eso es imposible. Tú dices, es posible en Dios. Por eso hay personas que entienden
que cuando son diagnosticados con una enfermedad, el que opera en fe, muchos dicen que son locos porque dicen yo no tengo nada. Yo no lo he escuchado, personas que son cristianos que dicen yo no tengo nada. Y la persona dice, pero te dieron ese diagnóstico, ¿cómo así? Yo no tengo nada, porque la enfermedad no es mía. Amén. Es importante eso, mis hermanos, que si se ha diagnosticado algo en su vida, sea hoy, sea mañana, Dios solo lo sabe. Usted nunca acepte una enfermedad como suya. No lo reclame que es suyo. Ese dolor de cabeza mía, no es suyo, sino orarle al Señor, porque Él es el Señor que sana todas enfermedades. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Pero hay que ser un poco locos, mis hermanos. Un poco cuerdos, pero un poco locos. Amén. No en su totalidad. Amén. Yo no estoy hablando que esté loco completamente. Bendito sea el nombre del Señor, que pierde el enfoque, que pierde la brújula. No, tampoco así. Pero que sea un poco loco en la fe en Jesucristo. Que su fe sea tan grande, esa fe en esa fe tan grande en Dios, que usted vea la montaña tan alta, pero no lo ve alta como lo ven los demás, sino que lo ve así de chiquito, porque entiende que el Dios que usted le sirve es mucho más grande que esa montaña, que ese problema, esa situación difícil en su vida. Yo no sé qué le está pidiendo al Señor, yo no sé cuáles oraciones le está pidiendo a Dios, cuál es una petición que le ha hecho por muchos años a Dios que no se ha cumplido. ¿Qué ha tomado tiempo para que haya cumplimiento en tu vida? Yo no lo sé, pero tú lo sabes y Dios también. Pero yo le digo en esta tarde, sigue creyendo en la palabra que Dios te ha dado. Aunque todos se vayan, aunque te quitan todo, así como esa alabanza, que se vayan todos, pero que el Espíritu Santo se mantenga en su vida. Pero cántalo con entendimiento, para que después, cuando se vayan todos, de verdad, usted no diga, ay, yo estoy solo, estoy sola, sino que usted entienda que eso fue la oración que usted le pidió a Dios, y Dios está actuando a tu favor, sacando todo aquel que no es de bendición a tu vida y dejándote solo, porque es importante estar solo a veces, para que Dios trate con uno, para que Dios trate en la intimidad con uno. A veces decimos, no hay nadie a mi alrededor, me siento sola, pero cargo una palabra. ¿No se ha dicho eso usted mismo? Cargo una palabra de Dios, pero mi condición como que no me hace sentir que cargo esa palabra. No sé si me doy a entender. Usted entiende en su espíritu, yo cargo una palabra de Dios, pero su situación presente a veces hace que uno se sienta, pero ¿cómo esa palabra que estoy cargando de Dios se va a cumplir? Tienen que caminar, pueblo de Dios. Los tiempos están malos, los tiempos no están fáciles. Cristo viene pronto, su venida está más cerca que nunca. Aférrate a Jesucristo, no lo suelte, no salga del camino, no juegue con el Evangelio. Sigue creyendo en Dios como el primer día. Si hay que limpiarse, límpiase más. Esté preparado para su venida. Si se cumple la palabra que Dios cumplirá en su vida, gloria a Dios. Y si no, sigue sirviendo como si esa palabra ya se ha cumplido. Porque muchos no caminan hasta que la palabra se cumple. Pero Dios busca personas que obedecen y caminen como si la palabra está cumplida ya. Por eso esa persona son bendecidas y reciben las bendiciones quizás un poco más rápidas que otras al tiempo de Dios, porque nadie tampoco controla a Dios, tampoco. Él hace cuando Él quiere y da cuando Él piensa que es el tiempo preciso. Pero hay personas que entienden que si yo obedezco y yo camino como si ya yo tengo la palabra, se cumplirá en dado momento. Pero hay personas que no caminan, que se quedan estancados. La palabra está ahí, está vigente, pero no hacen nada a favor de esa palabra. No se acercan a Dios para que esa palabra se cumpla. Bendito sea el nombre del Señor.
Camine como esa palabra, como si esa palabra está cumplida. Aun si tú no lo estás viendo, y verás que pronto lo verás cumplida en tu vida. Pero camine como ya tú lo tienes. Esa actitud de fe, ya yo lo tengo. Esa sanidad yo la tengo. Ese apartamento que yo quiero, yo la tengo. Esa casa yo la tengo. Ese ministerio en el cual Dios me ha llamado, yo lo voy a ejercer en el nombre de Jesús. Esa salvación por la cual usted y yo estamos guardando, amén, esa salvación por la cual ha sido dada por Cristo Jesús, vamos a ver lo cumplido, amén. Vamos a reunirnos con nuestro amado. No desmayes, pueblo de Dios, sigue hacia adelante. Si necesita fuerzas nuevas, Dios te la dará. Sigue hacia adelante. No mires a la izquierda, no mires a la derecha, no mires hacia atrás, mire hacia adelante, a soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue y vea como al invisible. Mira a Cristo. No mire a nadie alrededor. No mire al que no tiene. No mire la situación. Mira a Cristo. Le aseguro que Dios le sorprenderá. Y verá como Dios seguirá obrando a tu favor. Así que sopórtale la locura a aquel que está a su lado. Si usted lo ve danzando en el Espíritu, déjalo. Conéctate tú. Déjalo adorar. Porque usted no sabe su vida ni cómo le ha costado poder adorar a Dios de esa forma. Soporta la locura del otro. Vamos a llevarnos los unos con los otros, sobrellevarnos. Ninguno somos perfectos, todos tenemos errores. Sobrellevémonos, amémonos los unos a los otros, apoyémonos los unos a los otros. Usted ve a otro hermano levantándose en Dios, apóyenlo, ora por ellos, te ayudo en algo. No veo a un hermano en la casa, ora por ellos. Amén. Mantenémonos unidos en Cristo Jesús hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.